Hola, mi nombre es Darío Wolfard, arquitecto de soluciones de seguridad en Amazon Web Services, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el módulo de protección de datos, el módulo 10. Y en el módulo de protección de datos vamos a estar conversando sobre los siguientes puntos: seguridad y privacidad de los datos dentro de la nube de AWS, el cifrado en reposo, el cifrado en tránsito, la seguridad y la privacidad en Amazon S3, el descubrimiento y clasificación de datos utilizando Amazon Macie, AWS Wicker y la protección de datos específico en lo que es aplicaciones GenAI. Bueno, primero algo importante aclarar es que el cliente es el dueño de los datos, controla el acceso a los datos y la ubicación en cuanto a lo que es la región en la cual elige poner los datos. AWS nunca va a mover los datos de una región hacia otra región sin que el cliente explícitamente haya entrado a la consola o a través de una API y haya hecho esa configuración para mover los datos de una región a otra. Y eso tiene que ver con que la ubicación del dato determina la ley que aplica a ese dato. El cliente es el dueño y quien controla quién puede acceder a ese dato. El cliente es quien tiene esa trazabilidad total sobre ese dato, quién fue, quién lo accedió y quién no. Siempre hay registros como para habilitar, ya sea por ejemplo dentro de lo que es S3, el habilitar los data logs, como para que puedan ver cuáles son la comunicación. Hay un registro en CloudTrail de quién hizo cualquier cambio dentro de AWS, con lo cual este es un punto que también facilita el- la identificación de quién accede a sus datos. Dentro de la nube, todo lo que es la configuración de los distintos servicios que tenemos soportan el cifrado tanto lo que es en tránsito como en reposo. Y vamos a hablar un poquito de este tema más adelante, pero lo que quiero aclarar antes, simplemente para clarificar los términos, cuando nos referimos en reposo es donde la ubicación se almacena, o sea, donde el dato está almacenado, donde está, eso es lo que es el cifrado en reposo. Por ejemplo, cuando vamos a hablar de S3 o en alguna base de datos, uno puede configurar Enable Encryption y definir cuál es la llave de KMS a utilizar para lo que es el cifrado de esos datos. Y cuando hablamos de en tránsito, por ejemplo, aquí en una base de datos, el parámetro de force SSL está forzando a que la comunicación que hagan en tránsito con la base de datos sea cifrada. Cuando hablamos de que tenemos cifrado, hay llaves de cifrado que son almacenadas en distintos servicios. Cuando usamos, por ejemplo, un servicio como S3, cada dato que guardamos se guarda cifrándolo con una data key. Ahora, esa data key es cifrada con una key encryption key, una llave de cliente, una customer master key o alguna de las otras llaves que vamos a estar guardando en estos servicios. Pero el punto clave aquí es, esta llave tiene que ser guardada en algún lado, ¿sí? O sea, las llaves de Data Key son guardadas por el mismo servicio de S3, pero esa llave de Data Key no puede ser utilizada sin tener esa otra llave que es o sea, que tenemos un cifrado basado en sobre, ¿no? Vamos a explicar eso para que quede un poco más claro, ¿no? Tenemos una llave de cifrado, tenemos un dato, lo vamos a cifrar. Luego guardamos ese dato cifrado y tenemos una llave de cifrado que tenemos que guardarla en algún lado. Entonces viene la pregunta, ¿dónde guardamos esta llave de cifrado simétrico? Entonces lo que hacemos es encriptarla con una siguiente, una master key, o también conocido como key encryption key y también conocido como customer master key o customer key. Entonces, esta llave roja es la que encripta la llave verde, de modo tal de que esta llave verde encriptada no es un dato sensible y puede ser guardado junto con el mismo dato en lo que es la metadata, en el caso de S3, por ejemplo, porque esto no es un dato sensible. Pero queda esta pregunta, bueno, ¿y dónde guardo la llave roja? ¿No? Ahora tenemos una llave roja en lugar de tener millones de llaves verdes, o sea que cada dato se encripta, cada objeto dentro de S3, por ejemplo, se encripta con una llave verde distinta, pero tenemos que guardar en algún lugar esta llave roja. Entonces, ¿dónde guardamos la llave roja? No podemos etiquetar la llave roja con un azul y el azul con la naranja, porque de todas maneras en algún lado hay que guardarla, ¿no? La llave debe almacenarse en algún lugar. Entonces, vamos a ver un poquito cuáles son esas opciones que tenemos dentro de AWS. Una opción sería guardarla dentro de KMS, que es la opción más popular. Es un servicio multi-tenant, servicio gestionado por AWS, con el cual ustedes no tienen nunca que conectarse a un HCM, un Hardware Security Module, ni ven esa consola de gestión de interfaz de comandos que tienen típicamente los HCM, ¿no?
Sí, es un servicio gestionado por AWS, autoescalable, que tiene ya alta disponibilidad en múltiples zonas de disponibilidad y está certificado por FIPS 140-2 Level 3. Cuando hablamos del servicio AWS Cloud HCM, que es la otra opción que ustedes tienen, es tener un hardware dedicado. Es básicamente tener un HCM single tenant, ¿no? Que tiene esa comunicación como un HCM usando PKCS, JCE. Tienen las formas clásicas de comunicarse. Si ustedes ya están trabajando con HCM y quieren tener un HCM dentro de la nube, ahí tienen esa posibilidad de desplegar un Cloud HCM. Tengan presente que cuando ustedes van a configurar un clúster de Cloud HCM, ahí es donde ustedes le van a decir cuántos van a querer y en qué zona de disponibilidad los van a querer. O sea, el cliente es responsable por definir, voy a tener un HCM en esta zona de disponibilidad, en esta otra y lo voy a configurar en el clúster. Todas las acciones de configuración las realiza AWS. Ustedes definen qué es lo que quieren dentro de la consola de AWS. También está certificado FIPS 140-2 Level 3. Otra opción es que principalmente para lo que es industria financiera, a veces requieren operar con tarjetas de crédito. Entonces, para eso lo que se utiliza en el on-prem, lo que se utilizaba eran Payment HCM, o sea, HCM específicos para hacer operaciones criptográficas como un Ping Block Translation. Y ahí es donde muchas veces los clientes nos decían, bueno, quisiera tener este Payment HCM en la nube y no me gusta el trabajo de gestionar Payment HCM ni ningún HCM, quisiera algo más como KMS, donde simplemente hago uso a través de APIs de las distintas operaciones que requiero, sin la necesidad de tener que gestionar estos HCMs de Payment. Entonces, por eso AWS lanzó el servicio de AWS Payment Cryptography dentro de lo que fue el Reinforce el año pasado y fue creciendo en funcionalidades a lo largo del 2023. Y es un servicio basado en APIs, o sea, ustedes interactúan con las mismas APIs de AWS. Es multitenant, es un servicio gestionado por AWS, cumple con los estándares que pide PCI, tanto en lo que es PCI PIN como todo lo que tiene que ver con el cifrado que pide PCI, P2PE, del Data Security Standard y 3DS. ¿Sí? Bien. Otras opciones que tienen para almacenar las llaves es el uso de HCM on-prem. Esta es una opción que francamente no lo recomendamos porque cuando ustedes gestionan su propia HCM, no solo que tienen mucho trabajo de gestión, sino que también hay un problema de latencia entre dónde tienen ustedes alojado el HCM y dónde están sus cargas de trabajo en la nube. Si ese fuera el caso, la recomendación sería ponerlo dentro, o sea, si ustedes quisieran tener por alguna razón necesitan tener su propio HCM on-prem, alguno en particular. Entonces la recomendación es ponerlo en los lugares donde están los data centers de los Direct Connect, como para que tengan una mejor conectividad, pero de todas maneras tenemos este warning con el tema de la latencia. Y el cliente sigue siendo responsable por la disponibilidad, durabilidad, escalabilidad, la gestión, los enlaces entre el HCM que tengan on-prem y la nube de AWS. Y tenga presente que si estos equipos no están disponibles, entonces las cargas de trabajo en la nube que dependan de estos equipos no van a poder operar. Y finalmente, para quienes tienen un enfoque más multicloud y quieren tener una sola solución para la gestión de las llaves en distintas soluciones, hay varias soluciones dentro del AWS Marketplace que pueden aprovechar. Un punto importante a tener presente es que dentro de la nube de AWS, los distintos servicios, tanto de todos los servicios que almacenan información, como volúmenes, por ejemplo, un disco cifrado, un file system, o, o objetos como lo que es Amazon S3 y bases de datos, todo soporta el cifrado, todo permite el cifrado. KMS permite a ustedes configurarles llaves privadas de ustedes y vamos a hablar un poquito sobre las diferencias entre los distintos tipos de llaves, pero básicamente una llave de KMS es de lo más seguro que van a encontrar porque son hardware appliances que no permiten la extracción de esa llave, no tienen una API key, ni siquiera un administrador de AWS puede extraer una llave de los hardware appliances que están utilizando KMS, con lo cual es sencillo dentro de la nube de AWS cifrar con KMS. En los distintos servicios tienen esa encriptado, esa integración ya prearmada como para que ustedes simplemente tengan que crear la llave en KMS y elegir usar esa llave y con eso van a estar cifrando todas las operaciones, las va a estar haciendo AWS automáticamente. Si ustedes rotan una llave dentro de KMS,
lo que en el on-prem sería tengo dos llaves distintas y todo el trabajo de ver con cuál llave cifré este dato para ver con cuál tengo que descifrarlo. Todo eso está resuelto automáticamente dentro de KMS. Ustedes simplemente tienen como un alias de una llave y esa llave tiene todos el histórico de los rotados anteriores. Con lo cual, ustedes simplemente tienen una llave en KMS y las distintas versiones de esa llave se almacenan y ustedes simplemente lo referencian y a KMS sabe automáticamente con cuál llave tienen que descifrar el dato. Bien, podemos descifrar, como dijimos, distintos tipos de archivos. Y cuando hablamos de las distintas integraciones que tenemos de los distintos servicios con KMS, también tengan presente que si ustedes quieren utilizar un HCM, o sea que por defecto KMS está utilizando un pool de equipos Hardware Security Modules de las mismas características que Cloud HCM o similares características, eh, pero es un multitenant, ¿no? Es un equipo compartido, es una serie de equipos eh, que están sirviendo en un pool de la misma manera que un EC2 o algún otro servicio. Y hay otras soluciones, tanto Marketplace como aplicaciones que pueden utilizar KMS también, ¿sí? O sea, ustedes pueden utilizar una SDK como para utilizar llaves que están guardadas dentro de KMS y cifrar dentro de sus propias aplicaciones. Y hay varias soluciones de Marketplace que también hacen uso de llaves de KMS que pueden utilizar sus llaves de KMS para cifrar. Otra opción que tienen dentro de KMS es importar una llave, hacer el bring your own key. De nuevo, aquí trae varias particularidades de donde ustedes son responsables por cuidar de esa llave de cifrado, ¿no? Ese seed, con lo cual, en líneas generales, la recomendación es ir por el lado del uso de una llave de KMS normal, pero si tuvieran que hacer Bring Your Own Key, tienen esa posibilidad. Si ustedes quisieran tener las llaves almacenadas dentro de un Cloud HCM para que esté dedicada, muchas veces por un tema regulatorio, a nivel seguridad el beneficio realmente no es algo significativo, pero sí a nivel compliance a veces tienen la necesidad de tener un hardware dedicado para almacenar esas llaves y quieren la simplicidad de KMS donde pueden interactuar con todos los distintos servicios a través de APIs. Entonces el KMS tiene una integración donde ustedes pueden elegir, si ustedes ya tienen un clúster de Cloud HCM, tienen la posibilidad dentro de KMS de decir, bueno, voy a crear esta llave y la voy a guardar dentro de mi clúster de Cloud HCM en lugar de grabarlo, esa llave, dentro del clúster general multitenant. Y finalmente hay una última opción más que es el External Key Store, que el External Key Store básicamente lo que hace es utilizar un HCM que tengan on-prem y les da la facilidad de interactuar desde los distintos servicios de AWS con una llave como si fuera que la llave es una llave de KMS. Ustedes seleccionan esa llave dentro de KMS, pero esa llave físicamente se termina guardando dentro de un HCM que tengan on-prem. Y KMS hace esa traducción para ir a interactuar con el HCM que tengan on-prem a través de protocolos propios que manejan los HCMs y hace sencillo el acceder a estas llaves desde los distintos servicios, con lo cual si tienen un HCM que tienen on-prem y quieren integrarlo con distintos servicios de AWS, KMS los puede ayudar con esta tarea. De todas maneras, les recuerdo que la recomendación no es utilizar HCMs que tengan on-prem, salvo que tengan una muy buena razón para hacerlo, como por ejemplo una razón regulatoria o algo muy específico. Bien, cuando hablamos de las distintas llaves que tenemos la opción de llaves de AWS, o sea, llaves que son propias de AWS, donde básicamente sería como los distintos defaults que tienen los servicios de cifrado, como Server-Side Encryption S3. También tienen la opción de utilizar llaves manejadas por AWS, AWS Manage. ¿Sí? En este caso, bueno, vemos que hay ciertas diferencias en la rotación que tenemos. Las Managed Keys de AWS son con rotación anual. En el caso de las AWS Own va variando según el distinto servicio, los distintos servicios que tenemos. Las llaves gestionadas tienen un pago. Cuando hablamos de las llaves que son propias de AWS son de uso gratuito. Y finalmente, y el ejemplo de esto sería una AWS/S3, que es un SCKMS. Y finalmente, las más flexibles y las más seguras en muchos aspectos son las Customer Managed Keys de KMS, donde ustedes tienen su llave privada, que esa llave solo es utilizada por ustedes. Ustedes pueden configurar la rotación, que ustedes pueden
tiene un costo, digamos, por llave y por el uso a través de KMS. No es un costo particularmente significativo, pero tiene un costo para tenerlo eso presente. Pero les va a permitir muchas cosas. Primero, tener control sobre esas llaves. Van a poder deshabilitar una llave y a partir de eso deshabilitar el acceso a los datos que estén cifrados con esa llave. Súper útil en el caso de un compromiso. Tienen la posibilidad de eliminar esa llave y por ende cualquier dato que haya sido cifrado con esa data, con esa llave, pasará a ser inaccesible. Si esto es algo que ustedes pueden hacer programado a lo largo del tiempo, no es inmediato como para que si hay un error tengan la posibilidad de recuperarse. O sea, ustedes pueden schedulear la eliminación de una llave a los 7 días o 30 días y tienen control de acceso sobre la llave. Entonces esto les permite hacer como una defensa en profundidad sobre el acceso a los distintos datos. Donde por un lado yo tengo que tener acceso al servicio, al S3, por ejemplo, pero también tengo que tener acceso a la llave para poder acceder a ese dato. Entonces esto es particularmente útil cuando tenemos distinta sensibilidad en los datos. Tenemos el secret y el top secret, o en el caso corporativo, el confidential eh, y, y el no confidential, y podríamos tener una llave en particular para lo confidential. Permite compartir entre cuentas. Esto también es súper útil cuando ciframos un volumen, por ejemplo, de DBS con llaves de KMS. Nos permite compartir esa llave para otro lado. Ese volumen, al poder compartir la llave, podemos hacer que ese volumen le tomemos un snapshot y podamos generar un volumen de DBS en otra cuenta a partir de ese snapshot y lo podemos descifrar porque podemos compartir esa llave entre las distintas cuentas. Entonces, la opción más recomendada suele ser el Customer Managed Key, salvo temas que no sean sensibles, donde ahí pueden utilizar llaves de KMS, llaves de AWS mismas. ¿Sí? Aquí tenemos una pequeña demostración de cómo es el uso de una llave de KMS. Ustedes pueden elegir aquí si quieren cifrar con llave simétrica o llave asimétrica, si lo que quieren es el cifrado y descifrado, si quieren firmar y verificar. ¿Sí? Distintos mecanismos, distintas opciones. Y aquí está lo que les comentaba de opciones avanzadas. Ahí tienen la opción de guardar en el KMS propio, en el pool de KMS, o pueden utilizar externo, o pueden utilizar un almacén de claves personalizado, que es utilizar su propio clúster de Cloud HCM, ¿sí? Si tuvieran un clúster Cloud HCM, ahí te aparecería la lista. Bien. Luego le ponemos un nombre, ¿sí? Después de poner un nombre, le podemos poner etiquetas. Podemos hacer Attribute-Based Access Controls también basado en esas etiquetas. Podemos definir quiénes son los administradores de las llaves, o sea, quién puede rotar la llave, eliminar la llave. Después podemos definir quiénes son los usuarios de la llave, quiénes pueden cifrar o descifrar utilizando esa llave. ¿Sí? Eh, ah, ya está. Eh, Aquí vemos que hay una policy, ¿sí? En esta policy podemos ver que es algo que podemos controlar, quién accede. Y después, cuando vamos a un bucket y utilizamos un cifrado, bueno, ahora el default de ahora es el cifrado con AES-256. Ustedes pueden elegir entre el cifrado SC-S3, que es AES-256, o KMS. ¿Sí? Ya la opción de ninguna no es una opción, se quitó esa opción dentro del S3. O sea, el cifrado ahora es mandatorio. Y ustedes eligen con qué van a cifrar, con cuál llave van a cifrar. Y después de eso, cuando suben un archivo a ese bucket, automáticamente ahí van a ver dentro del archivo, cuando se termina de subir, que esa llave de KMS fue utilizada para el cifrado. Sí, o sea, ahí le configuramos cuál era el default encryption sobre el bucket y luego vemos que cualquier archivo que subimos pasa a tener esa llave de cifrado. Ahora, para poder acceder a este dato, a este objeto que subimos, entonces vamos a tener que tener acceso a la llave y vamos a tener que tener acceso al objeto dentro de S3. Bien, dijimos que tenemos un servicio de Payment Cryptography que nos permite ayudar a las organizaciones financieras en temas de cifrado y descifrado de datos sensibles relacionados a lo que es transacciones para lo que es operar con tarjeta de crédito, que nos permiten traducir un PIN, nos permiten verificar, pues nos ayudan a generar una tarjeta de crédito, procesación, el proceso de la tarjeta de crédito, preparación del card data.
¿sí? Son todos recursos son operaciones que son requeridas por organizaciones financieras y esto lo pueden hacer directamente sin la necesidad de gestionar HCMs, el hardware, sin la visibilidad del hardware en sí, sino que es un servicio gestionado donde no tienen esa dependencia del hardware, más sencilla la carga de trabajo para poder operar con estas transacciones. Si tienen volúmenes donde van cambiando a lo largo del año, por ejemplo, si tienen un Black Friday, si están en retail y están operando con tarjeta de crédito, entonces ese tipo de tareas son particularmente útiles para este servicio porque este servicio es autoescalable, con lo cual no tiene problemas de capacidades como un serverless, digamos, en cuanto a no tener que ustedes estimar cuál es el tamaño de transacciones que van a tener que tener y en base a eso operar. ¿Sí? Bien, tiene baja latencia, es un servicio que fue creado para tener baja latencia, pueden operar tranquilamente desde las regiones de AWS con estos servicios en las regiones donde está disponible y simplifica la configuración, o sea, lo pueden hacer rápidamente, pueden hacer uso de estas capacidades sin la necesidad de andar gestionando hardware. La inscripción del tránsito dentro de AWS, la inscripción en tránsito dentro de AWS es nativa en los distintos servicios. Ustedes simplemente tienen que elegir usar el cifrado. ¿Sí? No es mandatorio en todos los servicios. Hay algunos servicios como Bedrock que fuerzan el cifrado en tránsito también. No todos los servicios hacen mandatorio el cifrado. Pero tienen que tener presente esto, ¿no? Que todos los servicios permiten el cifrado. Que todos los servicios le permiten configurar el cifrado. Y también hay cifrado dentro de lo que son las distintas instancias en una VPC. Sí, esto es lo que nos da las placas Nitro. Entonces no está disponible para todos los, más que todo para los que serían las instancias más viejas, por ahí no lo van a tener. Pero sí, de todas maneras, dentro de una VPC el tráfico no puede ser inspeccionado. Y hay reportes de SOC 2 donde muestran que el tráfico dentro de una VPC no puede ser inspeccionado. Bien, en cuanto a lo que es el cifrado en tránsito, aquí vemos las distintas opciones que tenemos. Cuando hablamos de cómo conectamos con un on-prem, pueden hacer un site-to-site VPN, ya sea a través de Direct Connect o a través de la Internet. ¿Sí? Direct Connect lo que les daría es el enlace dedicado, pero el enlace dedicado no necesariamente significa cifrado. Para el cifrado lo que hay que hacer es establecer una VPN. ¿Sí? Pueden utilizar AWS VPN, ¿sí? Site-to-site VPN. Y para los empleados o contratados fuera de lo que es el on-prem, pueden utilizar dos cosas. Pueden usar el Client VPN de AWS o también si tuvieran alguna aplicación que tiene que ser accedida por sus empleados o sus contratados y quieren hacer un análisis de la postura usando CrowdStrike, usando Jamf y verificar si esa persona tiene permiso de acceso o no según la postura, exigirle MFA o no exigirle MFA y todo ese tipo de cosas las pueden hacer a través de Verified Access para acceder a su aplicación y también van a tener ese cifrado. Finalmente, los clientes o los usuarios pueden acceder a través de los balanceadores de carga, los Application Load Balancers, a través de CloudFront o API Gateway y varios otros servicios, utilizando certificados que están disponibles que pueden generar utilizando AWS Certificate Manager. El servicio de AWS Certificate Manager permite generar certificados públicos o pueden crear una CA privada si tuvieran algún requerimiento como por ejemplo lo que es IoT. Pueden crearse eh, su propia autoridad certificante privada. Y aquí vemos cómo funciona este tema que les comentaba del acceso de los usuarios a las distintas aplicaciones en las instancias. Aquí el balanceador de carga interactúa con el servicio de Certificate Manager y si están utilizando la CA pública de Amazon, el certificado es gratuito. Y pueden generar un certificado y decirle al Certificate Manager que automáticamente lo cargue dentro del Application Load Balancer y que lo rote automáticamente. Entonces, eso nos facilita mucho lo que es la gestión. La instancia no tiene ningún tipo de overhead de performance por el cifrado en tránsito, con lo cual esto es súper útil para aplicaciones legacy, aplicaciones que no permite el agregado de cifrado. Entonces, ustedes pueden tener cifrado desde el usuario o los dispositivos hasta el balanceador de carga. El balanceador de carga está dentro de la VPC, con lo cual el tráfico entre el balanceador de carga y la instancia es seguro, ¿sí? No puede ser inspeccionado. Y el Certificate Manager se ocupa eternamente de la renovación automática y colocar ese certificado dentro de la Application Load Balancer, con lo cual eso es ideal para muchos.
y no tienen que andar poniendo calendarios con recordatorios para cuando tienen que andar rotando los distintos certificados. Y en una CA privada ocurre algo muy similar. Ustedes crean una CA privada dentro del Certificate Manager y después lo pueden utilizar dentro de su data center, tanto para lo que son sus aplicaciones internas o para dispositivos, servidores, etcétera. Los datos dentro de Amazon S3 tienen una durabilidad de 11.9, o sea, 99.999999999. Es decir, los datos no se pierden dentro de AWS y tienen el dato replicado en 3 zonas de disponibilidad, permiten el versionado, ustedes pueden tener varias versiones del mismo dato, pueden configurar para los datos que sean sensibles, que no quieran perderlos, pueden configurarle multifactor authentication para poder borrarlo, o sea, exigir que tenga que validar con un multifactor authentication quién es, como para poder eliminar ese dato. También tienen, bueno, cifrado como estuvimos viendo. Tienen la opción de configurar Vault o Legal Logs como para que cierto dato no pueda ser eliminado o modificado por un periodo de tiempo o más hacia adelante. Bloqueo del acceso público por defecto, también S3 por defecto está cerrado, es decir, si escuchan de un bucket que estaba público y bueno, como se perdió información en un bucket público, sepan que los buckets vienen cerrados y para abrir un bucket hay un proceso donde uno tiene que poner una política para hacerlo público y uno tiene que quitarle un cartel de warning bastante grande que aparece donde nos dice, ¿estás seguro que querés quitarle el Block Public Access? Y de hecho hay un Block Public Access a nivel cuenta y un Block Public Access a nivel bucket. O sea, está hecho completamente seguro del acceso como para evitar que por error humano alguien pueda dejar público un bucket que no debería ser público. Si esto era un problema hace algunos años y esto ya no lo es gracias a esta funcionalidad que fue agregada hace algunos años como para que tengamos este bloqueo del acceso público y que no haya un error humano, ¿no? Bien, ahora otro servicio que quería comentarles es Amazon Macy. Amazon Macy les permite ganar visibilidad sobre lo que es el inventario de buckets y las políticas de los buckets, descubrir dónde tenemos datos sensibles, tanto con trabajos de inspección como un trabajo continuo, que vamos a ver que tenemos la opción. Tiene un gobierno centralizado a escala, es decir, tanto Macy como WarDuty, como Security Hub, como Detective, todos son servicios que se integran con el AWS Organizations, como para que desde un único punto ustedes puedan decir mi cuenta de administrador de Macy va a ser la cuenta de seguridad y desde la cuenta de seguridad entran y ahí tienen acceso a toda la organización en cuanto a temas de visibilidad de datos con Macy. Lo pueden activar rápidamente Macy en toda la organización, literalmente en minutos. Y pueden automatizar y tomar acciones a partir de los distintos hallazgos, pueden enviarlos hacia lo que es Security Hub o pueden tomar acciones vía APIs. Bien, una de las funcionalidades interesantes que se agregó, si no me equivoco, el año pasado, es el descubrimiento automatizado de datos sensibles, donde ustedes pueden decirle a Macy que automáticamente empiece a explorar los distintos buckets haciendo un sampleo, haciendo un muestreo, para ver cuáles son esos buckets, ¿sí? Cada uno de estos que ven aquí marcados son números de cuenta, digamos, que están ofuscados y cada uno de estos cuadraditos son los distintos buckets que ven dentro de cada una de las cuentas. Entonces pueden rápidamente tener una visión de cuáles son los buckets problemáticos en el sentido de que tengan información sensible, ya sea una API key, ya vamos a ver distintos tipos de datos que podemos tener. Y también podemos tener este cruce de cuáles son los datos que son sensibles y que están públicamente accesibles porque la policy está en un bucket público, por ejemplo. Nos va a dar esta visión rápida de cómo estamos en cuanto a lo que es la seguridad de nuestros datos y este escaneo automatizado es un escaneo que es particularmente eficiente en costos, ¿sí? Está haciendo un muestreo y va progresivamente explorando, con lo cual no es algo que vaya a generar un impacto amplio, como si uno agarrara un bucket entero muy pesado de muchos teras y quisiera hacer un trabajo de inspección exhaustivo sobre todos los datos de todos esos teras de información. Bien. ¿Qué podemos explorar con el Macy? Podemos explorar distintos tipos de archivos, los de texto, ya sea JSON, XML, distintos formatos de texto, los de ofimática como Doc, como Excel, como PDF, los de Big Data como Parquet, como Avro, y aún si estuvieran cifrados podemos abrir hasta 5 veces un cifrado de un cifrado de un cifrado y explorar los datos que se encuentran ahí dentro. Perdón, no cifrado, comprimido, me refería.
podemos descomprimir los archivos y explorar adentro para ver si hay información sensible o no. ¿Qué tipos de datos se encuentra? Datos de tarjeta de crédito, número de cuenta bancaria, información personal identificable, documentos nacionales, datos médicos, credenciales, secretos. Y pueden también configurar regular expressions para identificar otros tipos de datos que sean personalizados, ya sea porque tal vez no esté definido el tipo de datos que ustedes estén queriendo buscar, o tal vez algo privado de su organización, como un número de empleados, si tuvieran alguna regla de 3 letras y 2 números para los empleados, entonces pueden como hacer patrones personalizados para encontrar ese tipo de datos. ¿Sí? Aquí vemos un ejemplo donde tenemos dentro del servicio, al prenderlo ya y habilitarle esa funcionalidad de Automatic Discovery, ya nos va a decir para cada una de las cuentas qué datos tenemos, qué buckets tenemos y cuáles de los buckets están más rojos o más celestes. Y aquí más rojo significa que encontró más información sensible, rosa sería como que encontró información sensible pero poca. Y un celeste clarito sería que exploró poco, pero por ahora no encontró información sensible. Y un azul más oscuro sería que exploró bastante del bucket y no encontró bastante o todo el bucket y no encontró información sensible. ¿Sí? Y les va a dar toda esta información de qué fue lo que encontró y qué tipo de información y dónde está, como para que puedan tomar acciones de protección sobre esos datos. ¿Sí? Tienen la opción, si tienen acceso también al dato, de revelar como ejemplos, como para ver cuáles son esos datos y confirmar que no es un falso positivo. Sí, tiene ahí esa posibilidad de explorar y hacer pivot sobre los distintos datos. Y aquí vemos, por ejemplo, ejemplos. Si hacemos el reading samples, nos va a traer un registro como para que tengamos esa visión. ¿Sí? Ahí vemos phone numbers y de los phone numbers que encontró, fechas y ciudades, ubicaciones y número de tarjeta de crédito. ¿Sí? Obviamente estos son falsos, no son reales. Bien, otro servicio que quería comentarles es AWS Wicker. AWS Wicker, muy breve, es un servicio similar a lo que son servicios de comunicación, donde uno puede chatear, donde uno puede tener conversaciones. Y la particularidad que tiene es que tiene un cifrado muy avanzado de extremo a extremo, aun si uno capturara la información en el tránsito y luego ese protocolo utilizado fuera vulnerado en el futuro, tal vez 10 años después, por cómo funciona Wicker, que va rotando la forma en la cual se va comunicando a lo largo del tiempo, es algo que no podrían trabajar. O sea, esto es algo que realmente es lo más seguro que he conocido en mi vida para temas de comunicaciones en temas sensibles, información top secret, si tienen un war room ante un incidente y quieren tener esa comunicación con el CEO sabiendo que nadie puede estar escuchando esa conversación. Entonces, eso es para eso está Wicker, para eso fue creado Wicker. ¿Sí? Bien, veamos ahora lo que es protección de datos en aplicaciones GenAI con Amazon Bedrock. Primero tenemos que saber que con Bedrock siempre ustedes tienen el control de sus datos dentro de AWS. Los datos o sea, Bedrock nos permite acceder a distintos modelos y nos permite interactuar con inteligencia artificial generativa. El punto clave de Bedrock es que los datos no se utilizan para mejorar los distintos modelos, ni Amazon Titan, ¿sí? Los propios de AWS, y tampoco se utilizan, tampoco se comparten los datos con los cuales ustedes interactúan con terceros como para que ellos puedan aprender de sus datos. ¿Sí? Que es lo que ocurre cuando uno utiliza servicios públicos como ChatGPT directamente en OpenAI. Datos de clientes, tanto los prompts, las respuestas, los modelos fine-tune se aíslan por cada cliente y permanecen en la región en la cual fueron creadas. En cuanto a lo que es la seguridad de los datos, el Amazon Bedrock fuerza el cifrado, o sea, tienen que cifrar sí o sí los datos tanto en reposo como en tránsito. En reposo con AES 256, en tránsito un mínimo TLS 1.2. Siempre tienen la opción de usar datos cifrados con llaves de KMS, como dijimos que es lo más seguro que hay. Tienen la integración con IAM, con lo cual ustedes pueden permitir o denegar el acceso a distintos modelos si tuvieran alguna restricción
por alguna razón no quieren utilizar un modelo, pueden controlar eso fácilmente con IAM. Tienen CloudTrail para todo lo que es el monitoreo de la actividad a través de las APIs, para hacer tanto para ese troubleshooting como para saber quién cambió algo. Y tienen la posibilidad de generar esos modelos personalizados donde se cifran esos datos con una llave de KMS, con lo cual solo ustedes tienen acceso a sus modelos personalizados y nadie más puede utilizarlos. Veamos cómo funciona la conectividad. Aquí tenemos un cliente que está dentro de la DPC y quiere acceder al servicio de Amazon Bedrock, o digamos una aplicación, por ejemplo, que se encuentre ahí. Entonces tiene la opción de pasar por el NAT Gateway. Esto va por red interna dentro de la misma región de AWS. Y cuando hablamos de un cliente que accede a través de Internet, ¿sí? Desde el on-prem, entonces ahí tenemos distintas opciones. El punto clave es siempre va, como dijimos, requiere cifrado TLS 1.2 superior, con lo cual aquí a la API Endpoint no se pueden conectar si no está cifrado. Y si quisieran una conectividad más bien privada, no solamente a través del cifrado, sino que esté literalmente a través de un enlace dedicado, pueden utilizar Direct Connect. El Direct Connect se conecta contra el VPC Endpoint dentro de la VPC de cliente y de ahí se conecta con el API Endpoint todo internamente, ¿sí? Para que tengan presente, el uso de VPC endpoints con el API endpoint es lo más recomendable. No tienen costos para lo que es el sobre el NAT Gateway cuando se conectan a través de un VPC endpoint, con lo cual suele ser más eficiente hacerlo de esta manera. Si tuvieran una aplicación en una VPC, les recomiendo crear un VPC endpoint para acceder a los distintos API endpoints. Aquí vemos un poco cómo funciona a nivel de arquitectura. Tenemos todo el tráfico que se hace, las llamadas que le van haciendo al servicio de Bedrock. Él tiene ahí el runtime de inferencia y tiene el historial de los prompts. Como dijimos, tiene auditoría, tiene YAM, tiene alarmas con CloudWatch. Y hay una cuenta de escrow que está que es propiedad de AWS y la gestiona AWS. Y esta cuenta de escrow es donde el proveedor del modelo, por ejemplo, Anthropic, guarda en un bucket de S3 ese modelo y Amazon Bedrock usa esto. Ahora, cada uno de estos proveedores de los modelos lo único que tiene es un write only sobre este bucket. No tiene ninguna visibilidad sobre cómo ustedes están interactuando con su modelo. Y tampoco si ustedes estuvieran utilizando un modelo personalizado, entonces también este modelo personalizado queda dentro de esta cuenta, que no hay acceso humano hasta esta cuenta, con lo cual no hay ningún humano accediendo ni de AWS ni de terceros sobre esta cuenta. Y tienen esta posibilidad de que su modelo esté realmente seguro. ¿Sí? El proceso de entrenamiento básicamente es orquestado desde el servicio de Bedrock y se toman los datos de S3 del modelo base y se genera un modelo de S3 que tiene el fine tuning en base a los datos del cliente, ¿sí? Utilizando ese training de SageMaker. Entonces esto muestra un poco el panorama completo y como dijimos, estas políticas que tiene de IAM nos permite restringir quién hace qué. Por ejemplo, podríamos decirle, la inferencia con un determinado modelo no quiero que ocurra para un determinado usuario, entonces pueden denegar esta operación Bedrock Invoke Model y en particular un modelo que quieran bloquear. Como conclusión, AWS es el lugar más seguro para crear sus aplicaciones GenAI. Tiene ahí la posibilidad de cifrar sus datos con llaves de KMS. Tiene cifrado en todas partes. Tienen los datos que son propios y nadie va a aprender esos datos por fuerza, como puede ocurrir con otros servicios, más bien los públicos. Entonces, si quieren hacer uso corporativo, datos sensibles, etcétera, lo pueden hacer tranquilos dentro de Bedrock, que nadie estará aprendiendo de sus datos. Y tengan presente que cualquier dato que entra en un modelo, muy difícil de sacarlo, hay que reentrenar todo el modelo, con lo cual eso no es algo o sea, les recomiendo como tener presente esto a la hora de configurar sus políticas para que sus empleados no hagan uso de modelos públicos que metan información sensible y que terminen exfiltrando información corporativa. Tenemos administración con IAM, tenemos un modelo personalizado, inaccesible incluso para el personal de AWS, porque está cifrado con su llave de KMS y los datos permanecen en su cuenta, incluidos esos modelos y esos registros de las entradas y salidas. Tiene esa posibilidad de que nadie pueda mirar no solamente su modelo personalizado, sino que tampoco pueden mirar cómo ustedes interactúan con el modelo.
Y con esto pasamos al siguiente módulo, respuestas de incidentes.